Esta mañana habló Nico sobre el Shabbat en el antiguo pacto y vimos que realmente Dios hace énfasis en que tenemos que guardar realmente ese mandamiento, que es el cuarto mandamiento, como vimos esta mañana. Realmente es muy importante y creo que vamos aprendiendo día a día un poco más de cómo podemos empezar a cumplir y a poner por obra y a hacer realidad esto que vamos aprendiendo, que es sobre el Shabbat. A mí me toca el Shabbat, o qué dice el Mesías, Jesús, del Shabbat. Y me gustó, por ejemplo, un texto que solamente tomo la parte A del texto, que es Colosenses 2:20, que leyó Nico esta mañana, y hago memoria que Pablo dice que teníamos costumbres, ¿no es cierto?, a las cuales seguíamos en el mundo que estábamos. Eso quiere decir un poquito el texto ese, solamente la parte A, y me gustó porque cuando realmente entregamos nuestra vida a Dios, recibimos a Cristo en nuestro ser, nuestra vida es obvio que busca hacer un cambio, ¿no es cierto? Entonces, creo que en este tiempo nosotros elegimos seguir un nuevo modelo de vida, ¿no es cierto? Y el nuevo modelo de vida que hoy hemos emprendido es el modelo que tenía Jesús, el Mesías. Y el modelo que yo les voy a hablar hoy es de Jesús, que habla, que dice en el nuevo pacto sobre el Shabbat. Y de eso vamos a tratar de entenderlo, a tratar de poder saber más y más. Mientras más leemos, mientras más profundizamos, mientras más oramos, mientras más revelación recibimos, más se nos va haciendo carne esto y mejor nos vamos desarrollando día a día cada uno. Y la verdad que es bueno que podamos aprender de esto. El primer punto clave que nosotros tenemos que tener en cuenta y que durante nuestros tiempos, a lo mejor de pasar por alguna otra iglesia, constantemente hemos escuchado que Jesús vino a la tierra a abrogar o abolir. Y siempre nos quedaba un poco resonando eso en nuestra mente. Y hoy se van a dar cuenta que realmente el Mesías jamás vino ni a abolir ni a abrogar ninguna instrucción del Padre. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que aprender y realmente nos tiene que hacer algo dentro de nosotros es eso, saber que el Mesías jamás, nunca vino ni a abolir ni a abrogar ninguna instrucción que el Padre había dejado. Y hay un texto que está en Mateo 5, 17 al 20, ¿qué quiere decir abrogar o abolir? Para que aquel que no recuerda, no lo sabe, quiere decir suspender o dejar sin vigor, sin efecto, una ley ya puesta. Eso quiere decir abolir o abrogar. O sea que el Mesías nunca, jamás tuvo la idea de dejar sin efecto una instrucción que el Padre había dejado. Y dice el texto en Mateo 5, 17 al 20, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que con este texto nos deja claro que verdaderamente el Mesías, Jesús, no vino a dejar o de cumplir o a invalidar algo que el Padre ya había dejado por decreto, como vimos en esta mañana en el antiguo pacto. De lo contrario, Jesús nos estaría enseñando a infringir la instrucción de Dios. ¿Se dan cuenta? Infringir la instrucción de Dios, errar en el blanco, era, todos sabemos qué es lo que significa, era pecado. Entonces nunca, se dan cuenta, la tenemos más que clara, el Hijo del Padre haría eso con nosotros. Jamás, es contrario decir lo que muchas veces hemos escuchado o nos han enseñado anteriormente, que Jesús vino a abolir o a dejar inválida lo que el Padre había escrito o había dicho en su palabra. Hay un texto que asienta eso, que está en Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, no hay duda. ¿Se dan cuenta? No hay duda que si nosotros pensamos como nos había enseñado, realmente hacemos que Jesús sea un pecador o sea alguien que está infringiendo la misma instrucción o la misma ley que Dios dejó. Jesús también reconoció que obedecer la Torá, la instrucción, la palabra de Dios, está entre los mandamientos que conducen a la vida eterna. Realmente, por eso como hablaba esta mañana de Nico, y como les vuelvo a repetir, es bueno que le dediquemos más tiempo, que podamos realmente hacer las cosas en serio, que a partir de esta etapa nueva, con la cantidad de cosas que han sido reveladas a cada uno de nosotros en distinto tamaño, porque a algunos le ha sido revelado mucho, a otros pocos, pero a todos creo que en este tiempo, en las iglesias de ministerio, algo le ha sido revelado. Ha habido como un quiebre, ha habido como algo nuevo en cada uno de nosotros, y es bueno porque realmente el Espíritu Santo de Dios ha generado en nosotros el querer como el hacer, o el hambre y la sed de aprender más para instruirnos y para corregirnos y poder entrar verdaderamente en lo que la palabra de Dios dice. Y es bueno porque este texto también dice ahí en Mateo 19, 16 al 17, ¿lo tienen? Dice, entonces vino uno y les dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Creo que ese texto ha sonado varias veces de que hemos empezado, gracias a
a Dios con todas estas cosas nuevas. ¿Cómo? Mateo 19. ¿Está bien? Sí. No, por ahí está mal la cita, pero está bien. Entonces, realmente no hay nadie bueno, solamente Dios, y no hay muchas cosas para hacer o para querer hacer o para inventar. Simplemente el querer que cada mañana a nuestro nivel espiritual, a nuestro equilibrio espiritual, orar y pedirle a Dios una revelación para poder saber más y más de la instrucción y la palabra de Él, para poder llevar a cabo los mandamientos que Él ha dejado. En las Escrituras vemos que cuando Jesús vivió en esta tierra, Jesús se sujetó a la orden del Padre en cuanto a la celebración del Shabbat. Vemos que realmente Él, nuestro modelo a seguir, se sujetó, se fusionó, se unió a las ordenanzas que el Padre había dejado. Y realmente yo pensaba hoy cuando el pastor Nico hablaba, yo me hacía esta pregunta a mí mismo, ¿no? Si, entre comillas, somos seguidores de ese modelo que hemos elegido, ¿quiénes somos nosotros para no hacer o respetar este día tan clave, que en definitiva todos saben que si nosotros logramos respetar este día clave, la bendición es para cada uno de nosotros? Realmente, y pensaba eso, ¿no? Yo decía, ¿quién soy? ¿Quién soy para no tener tiempo? ¿Quién soy para decir que no puedo? ¿Quién soy para decir que estoy ocupado? ¿O quién soy para decir cómo hago y dejarme realmente que el Espíritu Santo trabaje en mí para poder ejecutar este gran mandamiento, la cual va a añadir muchas más bendiciones de las que venimos recibiendo? No respetando, porque no lo hemos venido respetando, porque realmente no lo sabíamos, pero hoy que lo sabemos, digo yo, ¿no? En mi mente pienso, ¿cuánto más vamos a recibir? Hemos sido bendecidos con un montón de añadiduras en nuestras vidas hasta el tiempo este. Creo que, como decía Nico, al final ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar y en la magnitud que Dios nos va a bendecir por guardar este gran mandamiento que Él dejó. Jesús respetó el Shabbat, aunque Él se proclamó a sí mismo como el Señor del día de reposo. Él era el Shabbat, Él era el Señor del día de reposo. Estableció que su autoridad estaba sobre las tradiciones de los fariseos, que habían añadido mandamientos al Shabbat establecido por Yahweh. Jesús, a declararse a sí mismo dueño del Shabbat, no lo anuló, sino que lo santificó. Él era el dueño del Shabbat. Y si Él es el dueño del Shabbat y Él santifica ese día, ¿cómo no entrar en ese día de reposo? ¿Cómo no entrar verdaderamente en ese descanso activo que es el Shabbat? Me gusta porque hay un texto ahí en Mateo 12:8, a donde deja claro y bien asentado que Él es el dueño del Shabbat. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, o del día de reposo. También en algunas otras versiones dice, Él es el dueño del Shabbat. Realmente yo me tomo por ahí la molestia de
tengo un par de Biblias en el celu y cada texto o cada cosa que preparo voy comparando 3 o 4 Biblias y la verdad que te abre un panorama distinto a lo que dice. Por eso es bueno que podamos tomarnos el tiempo para estudiar. En los evangelios nos queda absolutamente ninguna duda que Jesús guardó el sábado. Y dice ahí en Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y todos saben realmente qué fue lo que leyó ahí, pero realmente nos damos cuenta que al que nosotros seguimos cumple a rajatabla los mandamientos dados por el Padre. Vemos a Jesús en la función de profeta, diciendo a sus discípulos que oren para que su huida de Jerusalén no sucediera en el día de reposo, porque al no poder quebrantarlo, no podrían huir y serían torturados y asesinados. Realmente esto que dice acá, el texto que vamos a leer a continuación, nos da todavía más énfasis para que nos demos cuenta cuánta importancia y magnitud tenía el Shabbat para Jesús y para sus discípulos. Traten de orar, miren, pensemos, y yo pensaba esta mañana, orar para que nuestro día de arrebatamiento o el día de la tribulación no se dé el día de reposo. Y él le decía, oren, porque en ese día no van a poder huir. Y yo veo la convicción que tenía Jesús, pero también la convicción que él transmitía a sus discípulos. Porque le decía, oren, porque no pueden correr, no pueden quebrantar, porque si quebrantan eso, van a moverse y realmente van a ser muertos. Yo pensaba, y por no correr, se van a quedar ahí, pero también a la vez no van a quebrantar el día de reposo activo que Dios dejó en su palabra. Realmente leía en otras versiones y realmente me quedé un poco anodado con lo que dice el comentario de este texto, ¿no? Que dice, y miren, vamos a leerlo, Mateo 24, 20 al 21. ¿20? 24 dije, ¿no? 24, 20 al 21. Busca luz, Jack. Dice, orad pues que vuestra huida, ¿vieron? No sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la hora. Realmente leí un par de comentarios que decía este texto y me quedan. Y miren por la cantidad de cosas que debemos orar, hasta por esto. Para que el día de la tribulación no caiga un Shabbat, un día de reposo, un día de reposo activo. Me gusta lo que también habla y dice Jesús en el nuevo pacto con respecto al Shabbat, con respecto a qué hago y qué no hago, si se puede hacer el bien o no se lo puede hacer. Y la verdad que este tema
es un tema para hablarlo a largo plazo, porque apenas empezamos a interiorizarnos en el tema del Shabbat, las preguntas eran sobre eso. ¿Qué hago? ¿Qué no puedo hacer? Y me di cuenta que Jesús no era legalista. Y realmente no nos convirtamos en legalistas ni en ritualistas, sino que realmente debemos hacernos hombres y mujeres con un corazón de Shabbat o de día de reposo, ¿no? Y me encanta esto porque hay un texto que está en Marcos 2, 23 al 28, y verdaderamente nos aclara algunas dudas que tenemos sobre el Shabbat. ¿Y qué es ser legalista? ¿Qué es ser legalista, no? Ser legalista es personas que se preocupan excesivamente, explícitamente, por cumplir una ley, o un mandamiento ya dado. Y en ese tiempo, ustedes acuérdense que los fariseos eran así, cumplían explícitamente, excesivamente, lo que ellos mismos habían escrito. Jesús no fue legalista. Y me encanta lo que dice este texto. ¿Le dije la cita? Sí. 2:23. Bueno, lo leemos. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y realmente nos vamos a sacar muchas dudas sobre eso. Es un texto que muchas veces lo hemos usado, de las cosas que se hacen y no se hacen. No podemos negar que los judíos en esa época, como le dije recién, eran muy legalistas, eran esclavos de las tradiciones, pretendiendo no respetar un espíritu misericordioso. Jesús afrontó el legalismo sabático, que cuestionaba el hacer el bien y el hacer el mal. ¿Y por qué le dije que al principio tenía muchas preguntas sobre esto? Porque creo que hay personas profesionales y que tienen algunas otras ocupaciones, como un médico, un enfermero, alguien que salva una vida como Sergio, que él es bombero. Y realmente cuando fui un día a la casa de él fue el que me hizo la primera pregunta. Y yo le contesté a él: creo que debes hacer el trabajo. ¿Por qué lo nombro a Sergio? Porque él es bombero. Y realmente toca la sirena, el Shabbat, vos sos bombero, ¿qué vas a hacer? Y vas a salir, tenés que ir. Y posiblemente te encontres con algo de alta complejidad y tengas que trabajar, y obvio que no es un buen
momento, pero creo que tenés que actuar para salvar una buena vida. Si soy un cardiólogo, si soy un anestesista, si soy un enfermero, una enfermera, y me llaman, creo que debo hacer mi trabajo, y me parece que no está siendo incorrecto a lo que el Mesías me está diciendo en su palabra. No soy legalista ni ritualista, sino que realmente cumplo con hacer el bien, como lo dice aquí. Y hay un texto que también me gusta, que está en Marcos 3, del 1 al 6. Miren las cosas que hacían los fariseos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban, le esperaban, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Si puede hacer el bien en el día del Shabbat, hágalo, porque es bíblico, es bueno, es bueno. Es bueno hacer esas cosas en el día del Shabbat. No me voy a hacer legalista ni ritualista porque tengo una profesión y no la puedo cumplir para darle vida a alguien porque es Shabbat. Realmente, y eso es para estudiarlo y para analizarlo y para ir más profundamente sobre ese tema. Pero creo que lo primordial, nos hemos sacado la duda con este texto. El legalismo lleva a no tener compasión por los que sufren. Creo que si Sergio se queda cuando suena la sirena el día de reposo, es ritualista y es legalista, y quizás en ese día él pueda hacer más que el bien. En el caso de un bombero, en el caso de un cardiólogo, que lo atiende, por ejemplo, nuestro amigo Araya, si ese día hubiese estado en reposo, Araya se queda ahí conmigo, y yo lo oro, y le digo, encomiendo el espíritu de mi hijo padre, no queda otro. Pero, en ese caso, Dios es bueno, y extendió un par de días más. Según cómo se porta. Me encanta lo que dice Lucas 13, 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Miren cómo Jesús trabajaba, enseñaba. Realmente. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, miren, enojado,
de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas y dichas por él. Realmente no tenemos dudas que Jesús, aparte de respetar, trabaja para hacer el bien, Apartar el día de reposo para Dios es la práctica que ha traído más controversia, quiere decir discusiones o disensiones o divisiones en el cristianismo. O lo hago o no lo hago, o es el domingo o es el sábado, y realmente tenemos que dejar de andar en esas cosas y leer más y prestar atención más a lo que la Biblia dice y a lo que Dios nos revela a cada uno de nosotros según nuestra capacidad espiritual de entender la palabra de Dios. Muchas veces, yo siempre lo digo en la iglesia, le damos un poco más de tiempo al Google, le damos un poco más de tiempo a los comentarios de un montón de gente, de un montón de cosas, y por ahí la Biblia es tan clara y tan sencilla, y por ahí la hacemos un poco teológica nosotros, con nuestros argumentos y con las opiniones de muchos que opinan de este tema, teniendo en favor la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Si lo leemos en un montón de versiones y en oración y en meditación de los textos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es el manual instructivo que más claro está, y que simplemente lo que tenemos que hacer es hacer lo que dice ahí para que nos vaya bien. En conclusión de todo esto, la Biblia nos libra del legalismo, de creer que por guardar la letra de la ley seremos salvos. Y verdaderamente por guardar esa ley, esa letra, como hacían los fariseos o como hacían estos judíos, no nos hizo salvos. Nos hace salvo estudiar, guardar la instrucción de Dios, pero ponerla por obra en el tiempo mayor posible que podamos estar en esta tierra y dedicarle a Dios, dedicarle al Padre, que es el dueño de nuestras vidas. Y me encanta lo que dice Romanos 14, 5 al 6. Otro texto que por ahí lo pueden ver en algunas otras versiones. Está muy bueno lo que dice este texto. Uno hace la diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Es como más o menos lo que yo recién le dije. Hagamos y tratemos de poner por obra lo que nosotros hemos entendido, lo que dice la instrucción o la palabra de Dios.
no nos basemos de distintas opiniones. Es bueno escuchar la opinión de uno, del otro, porque así aprendemos y vemos qué opina uno y qué opina otro, o qué sale de un texto y de otro, de diferentes puntos de vista. Pero tratemos de guardar nosotros lo que nosotros hemos entendido o lo que entendemos, porque Dios, el Padre, ve la intención que hay en nuestro corazón de poder entender este texto. Dios lo ve, chicos. Siempre lo digo, Dios, el Padre, siempre va a ver la intención que hay en mi mente y en mi corazón de poder entender lo mucho o lo poco que Él ha ido. Siempre. Y Dios nos va a traer esa revelación de eso, porque está en nuestro corazón, en nuestra mente, el anhelo de saber más. De saber más. Dios ha pronunciado una bendición especial para todos los gentiles que guarden el día de reposo. Y me encanta este texto que está en Isaías 56:2. Aleluya. Leemos 56:2 y luego saltamos del 6 al 8. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de Sabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y saltamos al 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y aborrecen mi pacto. Abracen. Abracen. Aborrecen, dije. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Realmente queda muy asentado en este texto que el Padre nos va a abrazar y nos va a respaldar y nos va a dar lo que muchos de nosotros necesitamos cada vez más si nosotros cumplimos con este mandamiento. Hay un texto que me encanta también, que está en Isaías 58, 13 y 14, y yo lo busqué en una versión que tengo acá, y lo quiero leer en esta versión. Ustedes léanlo en Reina Valera o en las Américas, que hay muchos que tienen esto, pero yo les quiero compartir lo que dice en esta versión. Y dice: si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus propios negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre, y por boca de Yahweh es hablado. Y realmente me encantó la versión esa, porque cuánto de nosotros, chicos, y me incluyo, el día de reposo, el día activo para Dios, el Shabbat, que nuestro Mesías
hacía, no le damos realmente la prioridad necesaria que debemos dar. Sabiendo que el único beneficiado de guardar ese mandamiento somos nosotros. Así es. Porque constantemente Dios lo dice. Y veíamos esta mañana cómo Dios bendecía a su pueblo en el antiguo pacto por guardar la instrucción de Dios. Y vemos que si nosotros guardamos la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios, si seguimos realmente las pisadas del Mesías, vamos a ser bendecidos. La verdad que ese texto me encantó. Sería bueno rescatar de las costumbres hebreas el fondo que encierran estos principios, como la celebración del descanso, en la unidad familiar, lo que hicimos anoche. No, porque por ahí se me... realmente, miren que por una muy pequeña cosa, que si ustedes lo ven, para mí fue un factor disparador, porque si usted lo ve en la Biblia no habla de la cena familiar de Shabbat. No dice en la Biblia cómo se hace, no hay nada de eso. Pero fue un pequeño disparador para que nosotros nos abriésemos a poder empezar a hacerlo, a realmente poder empezar desde el viernes en la noche a preparar todo el ambiente para poder llegar a darle al Padre el mejor día de ese reposo activo. Desde el encuentro familiar, desde la bendición sacerdotal, desde orar por nuestros hijos, nuestra esposa, de haber esa confraternidad tan especial que no se da todos los días. Cómo ese pequeño disparador nos ha llevado a involucrarnos más y más y más sobre esto que muchas veces nos ha pasado por alto, no teniendo en cuenta que si podamos lograr estos principios, estos mandamientos, nuestra vida familiar, nuestra vida individual, nuestra vida en la iglesia va a cambiar. Siempre yo digo, ¿cómo no nos fue revelado un poco antes? Pero este era el tiempo. Amén. Como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y gracias al Padre que a Él le plació que llegamos a tener este corto plazo o largo plazo a poder entender esto. ¿Cómo no disfrutarlo? ¿Cómo no ser agradecido con esto? ¿Cómo no empezar a cambiar nuestra mirada hacia las cosas buenas que estamos y debemos empezar a hacer? Realmente Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere levantar como familia ministerial, pero también quiere levantarnos a cada uno como hombre, como sacerdote en nuestra casa. A la mujer la quiere levantar como esa compañera idónea que va en ayuda al hombre, al sacerdote de la casa. Y realmente tenemos que pensar en nuestro corazón y disponernos a decir, tenemos que cambiar. Nos cuesta, son pocas las fuerzas, a veces es poco el emprendimiento o el énfasis que uno le pone por el cansancio, por la actividad diaria, pero yo creo que es hora de salir de donde estamos y decir, dame una mano, Padre, para poder cumplir con esto. Quiero desenchufarme, quiero salirme del sistema, salirme de esto que me apretuja, que me tiene atado, que me tiene ligado. Yo esta mañana pensaba, digo, Padre, estamos como la mujer que estaba atada. Y Dios nos da la oportunidad hoy para que el dueño del Shabbat nos corte el lazo. Pero
hay una pequeña traba que no deja que yo me acerque al dueño del Shabbat para que Él me corte el lazo que me ata al mundo, al sistema. Y creo que como personas ya crecidas espiritualmente, en este transcurrir del tiempo, debemos dejar que el Espíritu Santo del Padre trabaje en cada uno de nosotros, muy desde adentro, para que esos lazos que todavía nos tienen atados a muchas cosas del sistema y hasta nuestra propia fe, como decía hoy el pastor Nico, y la verdad que es bueno lo que él dijo, eso debemos cortarlo, chicos. Debemos probar a Dios. Probad, me dice. Ya no quiero entrar en el verso apostólico de siempre. Probadme, yo abriré las puertas de los cielos. No quiero entrar en eso. Uso el texto para decir, probar a Dios, que Dios va a abrir las puertas y las ventanas del cielo en sabiduría y en entendimiento, y eso va a producir en nosotros una fe diferente para que realmente todos podamos dejar de hacer nuestras actividades diarias, aquellos que son realmente no tienen un empleo, ¿cómo es que se dice? De relación de dependencia, los puedan lograr a tener. Yo creo en Dios. Creo, chicos. Creo en Dios, creo en Él. Creo que verdaderamente las cosas que van a suceder en aquellos que dispongamos a cumplir las ordenanzas, a seguir a ese Hijo, a ese Mesías que hemos decidido seguir, Dios nos va a bendecir. Y mucho, y mucho. Miren, a mí me fue muy difícil cuando yo empecé con esto, porque dice que el día de reposo del Shabbat, no tan solo vos, sino tus hijos y tus empleados. Y para mí el sábado fue un día complicado, porque es un día de los que yo más trabajo. Pero bueno, lo hice. Y el teléfono me volvía loco el día sábado. Y por un lado, la voz del cómo, por qué, estás mal, fíjate, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, cuánta pérdida. Pero por el otro lado, me sonaba la otra voz y digo, no puedo estar a medias. Y un día vine y le dije a mis empleados, vamos a dejar de laburar el sábado. Obvio que ellos, ¡pum!, arriba. Yo pensaba, mis empleados dirán, puede ser que Dios lo siga manteniendo en el mismo pensamiento. Y dejamos de trabajar el sábado. Y créame que los viernes estamos saturadísimos. No tan solo eso, que pasaron a ganar más de lo que ganaban trabajando el sábado. Y uno de ellos me dice, realmente la primera vez que habla conmigo, porque nunca habla de ningún tema esto, me dice, la verdad que Dios me ha bendecido, porque no trabajo más el sábado y gano más. Entonces, a ver, no lo cuento simplemente para que nos demos cuenta que si ponemos las cosas por obra, el Padre nos va a respaldar. Lo creo que es así, creo que Dios está con nosotros, creo que tenemos que dejar el legalismo y el ritualismo de lado y empezar a cumplir como debe ser ese Shabbat, ese día activo de reposo para que nos vaya bien. Y leo el último texto porque no sé cómo estoy con la hora. Y me encanta lo que dijo Pablo ahí en 1
de Corintios 13:1. Porque después sí que hablo mucho. No quiero hablar mucho. ¿Lo tienen? Me encanta esto. Si yo hablase de lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Tenemos que elaborar, chicos. El amor del Padre debe estar en nuestro corazón y no hay descanso para aquellos que militamos en este ministerio, la cual no elegimos nosotros, sino que dice San Juan, Dios nos eligió a nosotros. Quizás estemos cansados, estamos agotados, a veces nos sentimos enfermos, pero hay que salir adelante. Creo que la enfermedad, el cansancio, la angustia, la pobreza espiritual, la pobreza económica y miles de cosas y miles de dificultades que aparecen delante de cada uno de nosotros hacen que nuestra mente humana y nuestro espíritu humano retroceda. Pero debemos tener un espíritu como el que tenía Caleb, un hombre de avanzada edad, pero un espíritu siempre de pie, buscando y caminando hacia esa promesa que el Padre le había dado. Y creo que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay más que un texto que pueda hacernos cambiar de idea. El cansancio, la preocupación y la enfermedad y la angustia y la tristeza va a venir siempre a nosotros porque estamos transitoriamente en este mundo y somos de hueso y de carne. Pero sabemos que nuestro espíritu, ese Espíritu Santo que el Padre puso en cada uno de nosotros, lo debemos tener siempre en alta estima para que la enfermedad, para que la angustia y la tristeza muchas veces vengan a nuestras vidas, pero con ese espíritu fuerte lo podamos desviar. Es difícil estar enfermo, es difícil estar con situaciones a veces que nos sacan, pero es bueno seguir adelante. Es bueno seguir adelante. Miren, yo en este tiempo que he estado con estas cosas, me sentí un poco débil, me sentí un poco mal, me sentía un poco de todo y nos preguntamos miles y miles de cosas y me lo he preguntado yo y seguramente se lo preguntó Walter y seguramente se lo preguntó Horacio y seguramente se lo han preguntado muchos de ustedes cuando estamos pasando una situación difícil. Pero muchas veces en esa dificultad, en esa crisis que Dios genera, yo le decía a Dios, Dios está probando mi espíritu. Dios prueba mi espíritu. Y ahí realmente se ven, como dice el dicho, los guerreros en la cancha, o no sé cómo dicen, ¿no hay usted? Los pingos en la cancha. Y verdaderamente, si tengo miedo, si no tengo fe, si estoy angustiado, si estoy triste, yo digo, Señor, viste, mi espíritu que ha menguado. Y no es un espíritu al que tiene que estar firme, cual sea la circunstancia. Cada situación, cada dificultad hace que nuestro equilibrio espiritual sea elevado día a día un escalón más. No nos quejemos, sigamos trabajando, hagamos el bien, porque bien nos va a ir si verdaderamente guardamos la instrucción de Dios. Y el último texto, ¿no? Porque es lindo, el último. Isaías 66, 22 al 23, y acá veo menos acá.
66, 22 al 23. Me encanta esto, dice, porque los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Que realmente Dios los bendiga y que realmente podamos tomar en serio todo esto que hemos emprendido juntos. Siempre recuerdo las palabras de Horacio: con esto no se juega y esto hay que tomarlo en serio para que nos vaya bien. Amén. Y estamos en este baile y tenemos que bailar, chicos. No queda otra, no queda otra. Pero, como decía Pastor Nico, nuestra mente no puede alcanzar a discernir en la dimensión para la cual Dios nos ha llamado, para la cual estamos y por las cosas que vamos a hacer. Ni nosotros mismos vamos a poder creer las cosas que vamos a poder hacer en el tiempo si realmente guardamos estas cosas. Amén. Que Dios le bendiga. Aleluya. Amén.